Spider-Man es, sin lugar a dudas, el personaje más popular de Marvel Comics. Desde su creación en 1962, el Trepamuros ha mantenido una regularidad editorial de la que pocos personajes del cómic pueden fardar, con historias y conceptos que han enriquecido la leyenda de Spider-Man. Sus distintos autores han ayudado a alimentar el trasfondo del personaje. Sin embargo, solo uno de ellos ha sido capaz de introducir el máximo número de elementos a la vida de Peter Parker, para posteriormente haber caído en el olvido. Su nombre fue Steve Ditko, y Spider-Man su alter ego. A finales de los años 50, el editor de Atlas Comics, Stan Lee, había reunido a un grupo de creativos que trabajaban en las colecciones de tebeos del oeste, de amor y de ciencia ficción, entre los que destacaban Jack Kirby, Don Heck y Steve Ditko. Este último tenía un dibujo único, estilizado y de línea fina, completamente antagónico al estilo de Kirby. Jack Kirby reinventó el mundo del cómic con la creación, junto a Stan Lee, de los Cuatro Fantásticos en 1961. Tras el éxito de este nuevo grupo de superhéroes cuyo estilo era radicalmente distinto a las colecciones de DC, el tándem creativo de Lee y Kirby comenzó a forjar el universo Marvel, mientras las colecciones recurrentes como Journey to Mystery, Tales of Astonish o Strange Tales parecían tener los días contados. Entre ellas estaba Amazing Fantasy, en la que, en el número 15 de agosto de 1962, Stan Lee presentaría un nuevo personaje. El editor tenía en mente la creación de un héroe de apariencia arácnida, originalmente conocido como The Spider. Esta idea fue llevada a la mesa de dibujo de Jack Kirby, quien se dispuso a diseñar varias páginas del personaje, hasta regresar a las manos de Lee, quien sintió que este no era el trabajo adecuado para Kirby. Así, Lee acudió a los lápices de Ditko, cuyo estilo entraba en una perfecta sintonía con la historia que poco a poco fueron tejiendo entre los dos. El cómic contaría la vida de Peter Parker, un adolescente de barrio que debe lidiar con situaciones cotidianas y cuyo ambiente cobraba vida gracias al humilde estilo de Ditko. Tras las últimas especificaciones narrativas y retoques de dibujo, entintado y color, el nuevo personaje rebautizado como Spider-Man estaba listo para debutar. El cómic fue un éxito, y el personaje no tardó en adquirir una colección propia. La creatividad conjunta de Lee y Ditko expandió el lado urbano de la recientemente fundada Marvel Comics y estableció a Spider-Man como un personaje recurrente en la editorial. Sin embargo, el éxito del personaje no fue repartido a partes iguales. La fama de la creación del Trepamuros corre hoy a cuenta de Stan Lee, mientras que Steve Ditko ha sido relegado a una figura menor, prácticamente de culto. La sociedad oye hablar de Lee y lo reconoce por sus cameos y apariciones en grandes producciones, pero ¿por qué no conocen a Ditko? ¿Cuán importante fue su figura para el desarrollo de Spider-Man? Averigüémoslo. Lo primero que destaca al comparar el arte de Ditko con el de Kirby es el grosor del trazo. Kirby llegaba a un nivel de tridimensionalidad y dinamismo que nadie ha vuelto a lograr, pero Ditko enfocaba de una forma muy diferente la inmersión en el mundo urbano. La construcción de una Nueva York más humilde fue esencial para la ambientación de la historia. El héroe solo era un adolescente solitario y tímido, cuya máscara servía para ocultar sus miedos y problemas. Y la máscara de Steve Ditko fueron los lápices. Según el propio autor, su obra debía de hablar por él. Steve era una persona muy introvertida, al que los focos y la fama no lo atraían, ya fuera por vergüenza o por humildad. Sin embargo, esta actitud fue la que dotó de riqueza a Peter Parker. Las pocas fotos que hay de Ditko muestran a un joven muy parecido a Peter, por lo que la versión cotidiana de Spider-Man se convirtió en el propio alter ego del autor. Su tímida forma de comportarse se adecuó a la actitud del dibujante, según han explicado en varias ocasiones sus compañeros del cómic. Esto lo llevó a conocer los sentimientos del protagonista, entenderlos y compartirlos, logrando empatía con su creación y así transmitir un mensaje sincero y verosímil.
Este sentimiento que Steve mostraba era el de la mayoría de los jóvenes lectores de la colección, lo que benefició la identificación de estos con el héroe y ayudaría a la popularidad de Spider-Man. Por lo tanto, el autor logró su deseo, que su obra hablara por él. Así, la creación de Lee y Ditko alcanzó unas características únicas que se diferenciaban del resto de colecciones paralelas. El ambiente urbano, humilde y sincero fue un factor que Ditko quiso mantener durante toda su etapa en Spider-Man. Esto lo llevaba a discusiones creativas con Stan Lee, quien buscaba añadir de vez en cuando elementos fantásticos, lo que distaba de la visión del dibujante de lo que debía ser la serie. Esta visión de Ditko no era por su falta de talento o imaginación, ya que él venía de las historias de ciencia ficción y terror, que comenzaron a sacar su potencial tétrico que se vería reflejado en varios puntos de su etapa arácnida. Es más, su obra cumbre es Doctor Extraño, donde mantiene su dibujo estilizado y humilde, pero lo mezcla con la psicodelia y la mayor explosión de creatividad del dibujante, demostrando que era capaz de desarrollar varios estilos. La constante estilística de Spider-Man era para mantener la identificación con el lector. Los personajes no eran perfectos, ni estereotipados según los cánones de belleza, ni tampoco estaban rodeados de elementos fantásticos, ni siquiera los villanos. La galería de villanos que Lee y Ditko crearon para Spider-Man es, posiblemente, la mejor que se ha desarrollado para un superhéroe. Entre ellos hay una serie de factores comunes que ayudaban a mantener los pies en la tierra al lector. Sí, los antagonistas, al igual que el héroe, podían tener poderes, pero estos no dejaban de ser un aderezo a criminales callejeros o personas que habían perdido el control de sus vidas. Destaca la tecnología que estos utilizan para combatir al arácnido, como es el caso de los tentáculos del Dr. Octopus, el aerodeslizador del Duende Verde o los efectos especiales de Misterio. Estos y otros muchos dan una muestra de la frenética creatividad de Ditko, con diseños icónicos y trasfondos interesantes que dan vida a los mismos. Por todo esto, tanto lectores como compañeros adoraban la labor de Ditko. El dibujante era felicitado por su buen trabajo, y sus colegas de la industria no paraban de halagarle. El asombroso Spider-Man era la colección más popular de Marvel, por delante de los Cuatro Fantásticos, y el personaje ya formaba parte de la cultura popular. Por tanto, ¿qué fue lo que salió mal? Spider-Man era Ditko, y Ditko era Spider-Man. Durante 38 números, Stan Lee y su dibujante habían desarrollado uno de los personajes más populares del cómic, dejando momentos tan memorables como el clímax del número 33 de la colección. Sin embargo, el método Marvel, que igualaba la libertad creativa del guionista y el dibujante, había ido creando tensión entre Lee y Ditko por sus diferencias creativas. Todo esto estalló a la hora de revelar la identidad del Duende Verde. Lee quería convertir a Norman Osborn en el villano por excelencia de Spider-Man, mientras que el dibujante no estaría de acuerdo en que fuera uno de los secundarios recurrentes de la serie. Ditko se negó a dibujarlo, desencadenando su salida de la colección y de la Casa de las Ideas. Su sucesor sería John Romita, considerado como el mejor dibujante de Spider-Man de la historia. Después de su marcha en 1966, Steve Ditko continuó dibujando en editoriales como DC Comics, Charlton, Witsend o Warren, para posteriormente volver durante un breve periodo de tiempo a Marvel. Estuvo en activo prácticamente hasta el día de su muerte, pocos meses antes al fallecimiento de su compañero Stan Lee. Sin embargo, su legado continuó hoy en cómics, películas, series, videojuegos y merchandising. Pero la parte negativa es que la mayor parte de los consumidores de su obra desconocen el nombre de Steve Ditko. Desde su perspectiva, lo importante eran los personajes y no el autor. Su pensamiento y su carácter introvertido lo han llevado a ser una figura olvidada en el mundo del cómic. Al igual que muchos dibujantes, sus obras servían como cortina para pasar desapercibidos a pesar de su inestimable influencia en la cultura pop. La figura del carismático Stan Lee tampoco le benefició, ya que su carácter cercano y su astucia ejecutiva terminaron por absorber la editorial al completo, con el resto de guionistas, dibujantes, entintadores y demás trabajadores en Marvel. Steve Ditko creó la estética visual de Spider-Man y su mundo, algo que nadie más puede decir haber logrado. Su capacidad para retratar un mundo verosímil y natural fue lo que convenció a Stan Lee en un principio para luego conquistar a los lectores, que, mes tras mes, vieron cómo mejoraba el dibujo del héroe hasta convertirlo en un icono atemporal. Puede que Ditko no fuera el mejor dibujante del bullpen de Marvel, ni tampoco era el más genuino, ni siquiera el mejor retratista de Spider-Man, pero su mente era única y nadie más pudo haber co-creado al personaje como lo hizo. Pero gracias a su obra, demostró que era el genio de la espontaneidad y naturalidad que el mundo del cómic necesitaba para Amazing Fantasy XV en adelante. Steve Ditko demostró que tenía mucho que contar,
pero no lo haría mediante las palabras. Su obra hablaría por él.